Muy bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recordando, ¿sí? Vamos a tener normas básicas referente al área, ¿ya? Donde vamos a tener que respetarla durante cada sesión. Recordemos que cada sesión, ¿sí? Es participativa, ¿ven? Apagamos los audios, ¿sí? Recordemos que siempre nos debemos conectar con el audio apagado, ¿de chicos? ¿Para qué? Para que no haya interferencia. Para que no haya interferencia y nos podamos entender y comprender mucho mejor, ¿de chicos? Ahora, recuerden que la asistencia va a ser registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Y aquí en el Meet tienen la opción de levantar la manito, ¿sí? Y poder participar. Yo les voy a dar la autorización para que puedan activar su audio, ¿sí? Y puedan participar, para que sea mucho más ordenado y nos podamos entender todo. Chicos, ¿quedamos en ello? Ahora, otra indicación, aquel alumno que se conecte después o se conecte cuando ya la clase ha iniciado y está observando que ya la clase inició, ¿sí? Me gustaría, por favor, que no activen el audio, sino solamente lo manifiesten su saludo a través del chat, nada más. ¿Ya, chicos? Quedamos en ello. Ahora, otra cosa también, recuerden que aquellos que, si es que yo llamo a participación y no participa, ¿sí? Pueden hacerlo por el chat si es que tienen inconvenientes con el audio. Ahora, si no tienen inconvenientes con el audio y solamente tienen dificultades porque están en el trabajo, porque se conectan desde el trabajo, me lo pueden indicar por el chat, ¿sí? Me indican y me dicen, Miss, estoy en el trabajo, pero la estoy escuchando, pues para yo tenerlos en cuenta, ¿ya? Para yo tenerlos en cuenta y considerarlos en la lista. ¿Ya, chicos? ¿Quedamos en ello? Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Nosotros, al momento de redactar un texto, es fundamental tener una muy buena redacción, ¿cierto? Y para redactar muy bien, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta dentro de un texto? A ver, ¿quién me indica? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Chicos, ¿qué debemos de tener en cuenta? Chicos, a ver, ¿qué me pueden manifestar referente a qué es lo que yo debería de tener en cuenta, ¿sí? Al momento de redactar un texto.
Muy bien, Rosemary nos dice muy buena comunicación. A ver. Va. A ver. Dice, profesora, tener un receptor y un emisor, si no, yo no puedo hacer la comunicación en mi... claro, claro, al momento de difundirlo, ¿ya? Al momento de difundirlo, yo necesito ello, pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta en el momento de la redacción? Profesora, buenas tardes. Tener una información a quién dar la comunicación. Ya, tener una información, exacto, ya. ¿Qué más? Claro, la información estaría ahí, ¿no? ¿Qué más debería de tener en cuenta? Solamente la información, a ver, para que la otra persona o a la persona que yo me esté dirigiendo entienda el mensaje, ¿sí? Entienda el mensaje, ¿qué es lo que debería de tener en cuenta yo al momento de la redacción? Esa es la pregunta, para que me entienda, para que me Tener comprenda. Claro, tener una buena redacción mediante a signos de puntuación, tildación, acento y todo eso. Exacto, muy bien. Para que me pueda comprender la otra persona, lo que yo debo de tener en cuenta es una buena o un buen uso de los signos de puntuación, ¿ya? De los signos de puntuación. De los signos de puntuación, de la tildación, cuándo tildar una palabra. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? Para que la otra persona pueda comprender mi mensaje. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la acentuación. ¿Qué entendemos por acentuación? Pues bueno, la acentuación es la mayor fuerza de voz con que vamos a pronunciar, ¿sí? Una sílaba dentro de un grupo fónico. ¿Ya? Ahora, al momento de pronunciar, siempre ha pasado de que hay siempre una sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿O no es así? Sí, profesora. Exacto. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros debemos de recordar lo que son, ¿sí? Los dos tipos de acentuación. ¿Ya? Dos tipos de acentuación. Hay acento prosódico y el famoso acento ortográfico. ¿Ya? ¿Será lo mismo o son dos términos o son dos definiciones distintas? Son casi iguales pero distintos. Claro, tienen mucho de semejanza, ¿sí? Pero a ver, nosotros vamos a decir que todo término, toda palabra van a ser, mejor dicho, van a tener acento prosódico. Todas las palabras tienen acento prosódico, todas, sin ninguna excepción. ¿Ya? Sin ninguna excepción, todas las palabras tienen acento prosódico. ¿Por qué? ¿Qué es el acento prosódico? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Acento prosódico.
todas las palabras tienen acento prosódico, es decir, tienen una sílaba que se pronuncian con más énfasis. Ejemplo, campos. Exacto. Todas las palabras siempre va a tener una sílaba que se pronuncie con mayor énfasis, ¿ya? Con mayor intensidad, todas. Lo que sí van a tener solamente algunas van a ser los llamados acentos ortográficos. El acento ortográfico lo van a poseer solamente algunas, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Qué es el acento ortográfico? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Otra compañera que me pueda ayudar con la lectura del acento ortográfico. Yo la leo, profesora, normal. Ya, a ver, pues Mary. Es la marca gráfica que indica dónde está el acento. Ejemplos, común, jabón. Muy bien, entonces hay dos diferencias, ¿cierto? La acentuación, ¿qué cosa? Es aquella palabra que tiene, o mejor dicho, la mayor fuerza de voz con que vamos a pronunciar nosotros una sílaba dentro de un grupo fónico. Hay dos tipos de acento prosódico y acento ortográfico. El prosódico, todas las palabras tienen el acento prosódico, es decir, que tienen una sílaba que se pronuncia con más énfasis. Todas las palabras del español siempre van a tener una sílaba que se pronuncie con mayor énfasis. Lo que sí no van a tener todas van a ser el acento ortográfico. ¿Por qué? Porque el acento ortográfico es esa marca gráfica que nosotros le colocamos a aquel que tiene el acento prosódico, ¿ya? Pero yo podré colocar acento ortográfico a todas las palabras que tengan acento prosódico, ¿o me baso en reglas? ¿Nos basaremos en reglas? Nos basamos en reglas. Muy bien, Xiomara, levantaste la mano. Xiomara. Mis, buenas tardes. Buenas tardes, Xiomara. A ver, ¿deseabas participar? Sí, Mis, A nos ver, basamos en reglas, disculpe. claro, nos basamos en reglas. Muy bien. Entonces, para yo colocar un acento ortográfico, sí, a una palabra, yo tengo que basarme en reglas, en normas básicas para poder tildar. Esa es la famosa tilde. Ya el acento ortográfico es la famosa tilde. ¿Sí? Hasta ahí. Sí, ¿Todo claro? Referente al acento prosódico y acento ortográfico. sí, Mis, todo Sí, claro. Muy, profesora. muy bien. Entonces, el acento prosódico lo van a tener todas las palabras, ya es la sílaba tónica. Entonces, todas las palabras del español a partir de los bisílabos tienen sílaba tónica. Lo que sí no todas tienen es acento ortográfico. ¿Ya? Entonces, pero a ver, para reconocer si tiene acento prosódico, acento ortográfico, la diferencia, ¿no? Entre acento y tilde. Es como decir acento prosódico y acento ortográfico. Ahora, ¿cómo identifico sílaba tónica y sílaba átona? Sílaba tónica es aquella sílaba que es pronunciada con mucho más énfasis, ¿ya? Cuando tú haces más énfasis y suena, es como decir coloquialmente, suena más fuerte que las demás. Solo en algunas sílabas tónicas debe de colocarse las tildes, solamente en algunas sílabas tónicas, ¿ya? Solo en algunas sílabas tónicas. Entonces, la sílaba tónica, ¿qué es? Es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, ¿ya? La mayor fuerza de voz. Y las palabras dentro del español la van a tener, solamente van a tener una sílaba tónica, ¿ya? Solamente una sílaba tónica. Lo que sí no van a tener muchas, o dependiendo, por ejemplo, si mi palabra tiene 3 sílabas, ¿cuántas sílabas tónicas tiene? Tendría.
No sabes qué. ¿Cuántas sílabas tónicas tendría? Tendría solamente una. Y las demás serían átonas. ¿Por qué? Porque las sílabas átonas son aquellas sílabas en donde no se carga la voz, la que tiene menor énfasis. ¿Ya? Entonces, sílaba tónica solamente va a haber una y sílaba átona van a haber varias, según la cantidad de sílabas que tenga mi palabra. Si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas átonas tendría? Una o dos. Si mi sílaba tiene 4, si mi palabra tiene 4 sílabas, si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas átonas tendría? 4, Miss. No. ¿Y Tres. qué? 3, porque una de ellas, ¿qué sería? Una de ellas, ¿qué tipo de sílaba sería? Tónica, Miss. Sería Tónica, Miss. tónica, exacto. Muy bien. Muy bien, entonces la acentuación de palabras, para conocer nosotros en la correcta acentuación de una palabra, vamos a tener que tener o identificar su sílaba tónica, ¿ya? Y el cual se va a acentuar dependiendo de las reglas de acentuación. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de identificar primero? Debo de identificar primero su sílaba tónica. Y de esta forma, cuando hablamos, ¿sí? Vamos a hablar de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Sí? Son distintas clases de palabras que se van a clasificar de acuerdo o que se clasifican, mejor dicho, de acuerdo a su acentuación. Por ello, para poder conocer con exactitud cada categoría pertenece una palabra, es necesario ¿qué cosa? Identificar su sílaba tónica. ¿Ya? Para yo saber si en esa palabra le coloco su tilde o no, debo de identificar su sílaba tónica siempre. ¿Ya? Su sílaba tónica siempre. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces de esta forma, por ejemplo, tenemos este cuadro que más adelante les voy a explicar cómo se usa, ¿sí? Donde sobre esdrújula, esdrújula, grave, aguda, donde vamos a poder ubicar cada palabra y poder silabiarla. Donde tenga la mayor fuerza de voz, vamos a decir que es dependiendo, ¿sí? ¿Qué tipo de tildación, qué tipo de palabra tiene? ¿Ya? Por ejemplo, mariposa. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? La po. En la po. En la po. En sección del cuadro, ¿dónde recae? Grave. Grave. Entonces podemos decir que la palabra mariposa es una palabra grave. Ya es un término grave. Pero ¿por qué no se tildará? Porque termina en vocal. Porque termina en vocal. Entonces, de esa forma vamos a ver su clasificación. Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Palabras agudas llevan el acento en la última sílaba y se les marca la tilde cuando terminan en N, S o vocal. Es como decir que van a llevar en la sílaba tónica en la última sílaba y se les coloca el acento ortográfico, posee acento ortográfico, siempre y cuando terminen en N, S o vocal. Pero no quiere decir que aquellas que tengan la sílaba tónica en la última sílaba, pero no terminen en N, S o vocal, no sean agudas. Van a ser agudas también.
pero agudas sin tilde. Entonces hay dos grupos. Agudas con tilde y agudas sin tilde. Entonces, por ejemplo, la palabra hotel, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Tel. Hotel, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Tel, Tel. En tel. Hotel. Entonces, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, ¿es aguda o no? sí es aguda. Sí es aguda, Aguda. ¿cierto? Es aguda. Entonces, pero va a ser una aguda con tilde, sin tilde. Sin tilde. Sin tilde. ¿Sí? Sin tilde, Miss. Sin tilde. Sin tilde. Sin tilde. ¿Ya? Y por ejemplo, tengo la palabra carbón. Es una Carbón. palabra Aguda con también tilde. aguda con tilde. Aguda, pero esto sí es aguda, ¿por qué? ¿Por qué la tildo? Porque termina en una consonante, N. Termina en la consonante N. ¿Ya? Termina en la consonante N. Entonces, respeta, cumple con la regla. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? ¿Cumple con la regla? Sí. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, las agudas, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Cuando terminan en consonante N o S o vocal, No, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Es la pregunta. allá en la palabra aguda, Las agudas, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? en una vocal, No, no. A ver, es como si yo te dijera, ¿cuál es el acento prosódico de las palabras agudas? cuando termina en una última sílaba, No, esa es la regla para yo conocer cuándo tildar, pero el acento prosódico lo obtiene en la última sílaba. Ahora, cuando yo te digo, ¿cuál es el acento prosódico para, cuándo, o mejor dicho, cuándo digo yo que una palabra es aguda? Pues bueno, cuando tiene su sílaba tónica en la última sílaba. ¿Y cuándo la tildo? La tildo siempre y cuando termine en NS vocal. Pero si es que solamente tiene el acento prosódico en la última sílaba y no termina en NS vocal, ¿ya no será aguda o seguirá siendo aguda? sigue siendo aguda pero sin tilde, Miss. Aguda sin tilde. Eso es. Ahora sí me dejé entender, ¿verdad? Sí, Miss. A eso me refería. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con las agudas, todo claro, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ahora, tengo las palabras graves. ¿Cuándo son graves las palabras? Pues bueno, son graves cuando llevan el acento en la penúltima sílaba. Ya retrocede un poco, ¿no? De la última ya a la penúltima sílaba. Y se les marca tilde cuando terminan en consonante diferente a N, S o vocal. ¿Ya? Llevan entonces el acento en la penúltima sílaba y se marca o se coloca el acento ortográfico siempre y cuando termine en una consonante distinta a NSO vocal. Por ejemplo, y también van a clasificarse en dos grupos, ¿no? Palabras graves sin tilde y palabras graves con tilde. Por ejemplo, mesa. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz?
La mo. Me, En la mesa, ¿cierto? Ahora, esa es una palabra grave sin tilde. ¿Por qué? Porque lleva la mayor fuerza de voz. La me. ¿Por qué es una palabra grave sin tilde? Xiomara, porque termina en consonante diferente a, n, s o vocal. porque termina en vocal. Esa es la respuesta. ¿Por qué es una palabra grave sin tilde? Porque termina en vocal. A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Sí, Miss, todo claro. Muy bien. Ya a eso se refiere. Y por ejemplo, tengo el término lápiz. Porque termina en una consonante, Miss, y es una Porque palabra. exacto, porque termina en una consonante, pero en una consonante distinta a la N, S o vocal. ¿Ya? Por eso yo digo que es una palabra grave, pero grave con tilde. ¿Ya? Grave con tilde. Ahí sí se puede notar la diferencia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo podemos diferenciar, tanto Sí, Miss. graves con tilde y graves sin tilde, ¿no? Graves con sin tilde, por ejemplo, tengo la palabra mesa, silla, cama, donde solamente tienen acento prosódico, ¿ya? Solamente tienen acento prosódico, ¿ya? Y graves con tilde, árbol, cráter, lápiz, mármol, por ejemplo, son términos graves, pero graves con tilde, ¿ya? Muy bien. Ahora, es fundamental, tanto en las agudas como en las graves, conocer su correcto o identificar correctamente su sílaba tónica, ¿ya? Eso es fundamental, porque si yo identifico mal su sílaba tónica, ¿podré mencionar que una palabra es grave o aguda? ¿Podré identificarlo correctamente? No entendí bien la pregunta, profesora. ¿Puede repetir? Les decía, si es que yo identifico mal la sílaba tónica, tanto de las palabras graves y agudas, ¿podré identificar correctamente o podré decir que un término es aguda o es grave? No, profesora. No, es cierto. No voy a poder identificar correctamente, ¿ya? Voy a tener errores. Entonces, lo primero que yo debo de hacer al momento de identificar, o mejor dicho, de tener una palabra, es identificar correctamente su sílaba tónica. Una vez que yo he identificado la sílaba tónica de la palabra, recién ahí puedo tildarla, ¿ya? Chicas, pues muchas veces, ¿qué sucede? Sucede de que pasa de que muchas lo primero que hacen es ver su terminación y eso no es importante. Verificar la terminación de la palabra no es fundamental. ¿Por qué? Porque yo puede terminar en NS vocal, pero si no tiene la sílaba tónica en en la sílaba que corresponde, yo haré una correcta tildación.
Chicas, no voy a hacer un correcto tildación, ¿ya? Entonces, siempre recuerden ello. Ahora, ¿serán las únicas reglas de tildación? Chicas. Miss, buenas tardes. No entiendo todavía el tema porque recién entré a la clase porque por motivo de tiempo, Miss. No, disculpen. No se preocupen. A ver, vuelvo a recalcar para los que he visto que muchos se están conectando recién. El día de hoy el tema que estamos desarrollando es el de la acentuación, ya la acentuación general. Hemos visto la diferencia entre acento prosódico y acento ortográfico. Hemos dicho que el acento prosódico es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y todas las palabras la poseen, mientras que el acento ortográfico solamente la poseen aquellas que tengan o que cumplan la regla general de tildación, ¿ya? Entonces, ahora, por ello que estamos viendo la regla general de acentuación de las palabras. Ya, hasta ahí nos ubicamos, ¿no? Hemos dicho que la primera regla son palabras agudas, ¿sí? Cuando yo voy a identificar y voy a decir que una palabra es aguda, cuando tiene el acento en la última sílaba. Y se le coloca la tilde siempre y cuando termine en N, S o vocal, ¿ya? Pues, ¿qué es lo que debo identificar primero? Su sílaba tónica, ¿no? Lo mejor dicho, el acento prosódico. ¿Dónde está? ¿Dónde está para que sea un término agudo? Pues debe recaer en la última sílaba. Y para yo tildar, debo de verificar su terminación. Si termina en N, S o vocal. Si termina en N, S o vocal y su mayor fuerza de voz está en la última sílaba, puedo yo tildar, pero si solamente tiene el acento prosódico en la última sílaba y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, yo no la tildo. ¿Pero deja de ser aguda? No. Sigue siendo aguda, pero aguda sin tilde. ¿Ya? Y lo mismo sucede con las graves. La diferencia, ¿cuál es? Que su sílaba tónica o el acento prosódico va a recaer ya en la penúltima sílaba. Y voy a colocarle tilde cuando termina en una consonante distinta a la NS vocal. Entonces, por ejemplo, puede terminar, por ejemplo, mejor dicho, puede tener acento prosódico en la última sílaba. Pero si termina en N, ¿yo podré decir que es una grave con tilde? ¿O yo la podré tildar? No, Miss. No, Miss. No voy a poder tildarla. Va a ser una grave, pero va a ser una grave sin tilde. ¿Ya? En cambio, si es que mi palabra tiene el acento prosódico en la penúltima sílaba y termina en una consonante distinta a NS, ¿la tildo o no la tildo? Sí, Miss. No, Miss. No, sí. Yo opino que sí. Sí, exacto, sí la tildo. ¿Por qué? Porque cumple con la regla, tiene el acento prosódico o la sílaba tónica en la penúltima sílaba y está terminando en una consonante distinta a la NS. Entonces sí la tildo, ¿ya? Sí la tildo. Y sería una grave con tilde. ¿Sí? Muy bien. Luego les decía, ¿no serán las únicas reglas? Pues no, vamos a tener más reglas, como por ejemplo las palabras esdrújulas. ¿Quiénes son palabras o quiénes se les considera palabras esdrújulas? Pues bueno, se les considera aquellas que tengan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Aquí ya no vemos si termina en vocal, si termina en consonante. No, aquí todas se tildan sin ninguna excepción. Lo único que yo debo de identificar qué cosa es su sílaba tónica. ¿Dónde recae? Recae en la antepenúltima sílaba. Si yo identifico correctamente, yo voy a tildar muy bien, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo la palabra plátano.
¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la A. En la ¿Ah? antepenúltima Acá sílaba. trabajamos por sílaba, ¿ah? Por sílaba. ¿Cuántas sílabas En tiene la la palabra plátano? 3. 3. Muy bien. ¿En Sí, cuál de las 3 sílabas. sílabas recae la mayor fuerza de voz? En la pla. En pla. ¿Ya? En pla. En pla recae la mayor fuerza de voz. Entonces, leo de derecha a izquierda. ¿Ya? De derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, si tienen, se lee de derecha a izquierda. No es última sílaba, ta es penúltima sílaba y pla es antepenúltima sílaba. ¿Ya? Entonces, como recae en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. ¿Cierto? Esdrújula. Muy bien. Y lo mismo sucede con último. Y lo mismo sucede con la palabra último, con la palabra pétalo o con la palabra pájaro. ¿Ya? Con cualquiera de esos tres términos. Luego tenemos las palabras sobresdrújulas. ¿Quiénes son las palabras sobresdrújulas? Las palabras sobresdrújulas van a ser aquellas que van a tener la sílaba tónica o acento prosódico en la anterior a la antepenúltima sílaba. Y también, al igual que las esdrújulas, siempre se van a tildar. Siempre se van a tildar sin ninguna excepción. ¿Ya? Entonces, aquí su sílaba tónica, ¿dónde está? En la anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Y siempre se tilda. Igual, por ejemplo, cuéntamelo. La sílaba ta, ¿qué tipo de sílaba es? ¿Última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima? Penúltima. No, Antepenúltima. no. El término o la sílaba ta, sí, exacto, es antepenúltimo. La sílaba cuenta. La sílaba cuen, ¿qué tipo de sílaba es? Antepenúltima. Anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Esa es la sílaba cuen. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las palabras sobresdrújulas se van a tildar siempre y cuando, ¿sí? Su sílaba tónica recae en la anterior, en la sílaba, que su sílaba tónica sea, está ubicado en la anterior a la antepenúltima o también llamada tras antepenúltima sílaba. ¿Ya? Ahí tenemos cómaselo, infórmaselo prácticamente. La mayoría de palabras sobre esdrújulas y esdrújulas son terminadas en mente o lo, ¿ya? Y todas se van a tildar, ¿no? Y la mayoría de ellas van a tener que tener 4 a 5 sílabas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico, cómo nos podemos ubicar para poder tildar una palabra, ¿no? Ahí tenemos la ubicación del número de sílaba, por ejemplo, última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima o anterior a la antepenúltima. Última, si la sílaba tónica está en la última, esa es la ubicación. Por eso les decía que se lee de derecha a izquierda. Ya no de izquierda a derecha, sino de la última sílaba a
para atrás. Ya es como decir ello. ¿Ya? Entonces, si recae en la última sílaba, se le dice que es aguda y se le tilda cuando termina en NS vocal. Si cae en la penúltima sílaba, se le dice que es una palabra grave y se le tilda siempre y cuando termine en una consonante distinta a la NS vocal. Y si recae en la antepenúltima o en la tras antepenúltima, es esdrújula, ¿sí? En la antepenúltima. Y siempre se van a tildar. ¿No? Y si recae en la tras antepenúltima, es sobre esdrújula y también todas se tildan sin ninguna excepción. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces hay una regla, o mejor dicho, una técnica, que es la regla del SEGA. La regla del SEGA son las abreviaciones de los términos, ¿no? Aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula, ¿no? Si cae en la sección de la A, es una aguda. Si cae en la sección de la G, es una grave. Si cae en la sección de la E, es esdrújula. Y si cae en la sección de la S, es una sobreesdrújula. ¿Cierto? Y ahí pueden tomarle captura algunas palabras, ¿no? Que nosotros tenemos. Solamente las graves y las agudas tienen regla según su terminación. Y las que no son las sobreesdrújulas y las esdrújulas. Lo que yo debo de verificar en las 4 reglas de tildación, que es su sílaba tónica. Y en agudas y graves debo de verificar si su terminación, ¿no? Si termina en N, si termina en consonantes, si termina en vocal. Sobre esdrújulas y esdrújulas, solamente debo de identificar su sílaba tónica y todas se tildan sin ninguna excepción. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss, entendido. Sí, Miss. Muy bien. A ver, entonces seguimos. Muy bien. Entonces, ya que no hay dudas, no hay consultas, sí, realizamos la siguiente actividad. Unos minutos para que lo puedan desarrollar. A ver.
Muy bien. A ver. Acá dice, identifica el grupo de palabras agudas. Ángel, ¿será aguda? En la sección de la A. No, Miss. Ángel no es. ¿Qué tipo de palabra es ángel? Grave. 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 Cárcel, ¿será aguda? No, también es grave. También es grave. Taza, También es grave, Miss. Grave, Miss. taza es grave. Pero grave, ¿con tilde y sin tilde? Es taza grave pero sin tilde. Grave sin tilde. Muy bien. Canción. Ese Grave. sí es agudo. Exacto. Es aguda, Miss. Aguda, Miss. Es aguda. ¿Ya? Volar. También es aguda. Volar es aguda. Aguda sin Tilde. tilde. Aguda sin tilde. Atrás. Aguda, Miss. También es aguda. Atrás también es aguda. Plátano. Plátano, ¿qué tipo de palabra es? Esdrújula. Esdrújula, Miss. Esdrújula. Elástico. Esdrújula, Miss. Esdrújula. Y brújula Esdrújula. También es esdrújula. también es esdrújula. ¿Ya? También, entonces la sección de la B son palabras agudas. Agudas. ¿Ya? Son palabras agudas. Muy bien. A ver. Vamos a silabiar. ¿Sí? Muy bien, chicas. Entonces, ¿dudas, consultas referente al tema? ¿O todo claro? Por mi parte, todo claro, Miss. Muy bien, entonces recordemos. Acento prosódico, ¿qué es? ¿Qué es el acento prosódico? Chicas, acabamos de hablar. ¿Cuál es el acento prosódico? ¿A qué llamamos acento prosódico? ¿Es aquel que marca la sílaba que se pronuncia con una énfasis en una palabra? Exacto, el acento prosódico es la sílaba o la llamada sílaba tónica y todas la poseen, ya todas la poseen. Acento ortográfico son aquellas que se basan en la regla general de la tildación para poder ser tildada. Recuerden ello. ¿Ya, chicas? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí dudas, consultas? Ninguna, ¿verdad? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y espero mucha más participación porque de acuerdo a ello yo registro asistencia. ¿Y chicos? Muy bien. Chicos, cuídense. Buen inicio de semana.